Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Aku nak pengkin saya disembalikan. Sejak kalau jom tak ini, bahom din. Kau temarat mak kami nak terkeliling per belum kanak kuantara. Kau ilkin. Mi esposo no sé dónde está. Sigo buscando. Me han dicho que ahí en el río Pueblo Viejo lo tiraron. No sé, no lo encontramos. Sigo buscando y me duele mucho. Nosotras fuimos violadas. Fue violado nuestro derecho. Yo viví 6 años en la montaña. Me duele mucho porque por ir en la montaña, por culpa del militar, perdí mis hijos. Ahí se murieron mis hijos, mi esposo, y yo soy madre soltera. Durante los años 1982 y 1983, en el marco del conflicto armado interno, 15 mujeres de la etnia quechí fueron víctimas de diversas violaciones a derechos humanos en el destacamento militar Sepursarco en el Estor Izabal. Veinticinco años con quien es panza la pan. O aquí también aquí así. Maganis magis manu nak jenak magas mag. Chas ode ju is hunting kusri beten kinale. Hana chanak ma pari bayak. Ha anten tot kajes kak ulu anje chap sirka. Coins pat pasali sali square. Básicamente en Cabachín Toiru, que ves con ascotis. Vine a contar que a mí me obligaron, me llevaron en el destacamento de Sepursarco. Las 15 sobrevivientes fueron obligadas a cumplir turnos para cocinar y lavar ropa a los soldados de los destacamentos militares cercanos, donde además fueron violadas sexualmente en repetidas ocasiones por miembros del Ejército de Guatemala. MTM es parte de la alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, y en septiembre de 2011, en conjunto con el Ministerio Público, presenta la querella penal por delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada y asesinato. El excoronel Stilmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig son acusados por estos delitos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en La Voz de Nuestras Raíces con este tema que, pues, para ser honesta, yo desconocía. Gracias a la canción que presentamos la semana pasada de Fernando López, pues nos enteramos
al menos de mi parte, me enteré de esto. Y bueno, no podíamos dejarlo pasar siendo una cosa tan importante. Así es que bienvenidos a La Voz de Nuestras Raíces. Como todos los miércoles, soy Verónica Escames. Y les quiero decir que estamos transmitiendo desde Casa Círculo Cultural en Redwood City, California, a través de www.Círculo Cultural Radio. Saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y la zona de los valles. Y bueno, esperamos sus comentarios en Facebook a www.facebook.com/circulocultural.rwc y en Twitter @ccultural_rw. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Misla Barco, a quien le damos la bienvenida. Hola Misla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia de Radio Círculo Cultural, que nos escucha en España y todos los rincones de nuestra América Latina. Es un gusto regresar a las cabinas. Y bueno, ya saben que también vamos a tener a Fernando López, a quien ya hemos anunciado, pero antes vamos a platicarles un poquito sobre este caso, para que pues vayamos haciendo, aparte de conocer esto, hagamos conciencia de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y la pregunta del día de hoy sería, ¿qué sabes tú del caso Sepur Sarco? Y esto es because, como les digo, qué barbaridad, estoy diciendo una tontería. Como les comentaba, yo ignoraba totalmente esto y me parece que es terrible que a estas alturas, con tanta información que hay en internet y todo esto, aún haya cuestiones así que ignoremos. Y bueno, el programa de esta tarde es para extender nuestro reconocimiento a la lucha incansable de las mujeres quechis ante el sistema de justicia, que inició hace más de 6 años. 15 mujeres enfrentaron un largo proceso judicial, desafiando los grandes obstáculos culturales y sociales que impiden hablar de violencia sexual en Guatemala. Así es, Verónica, y constituye el primer juicio que a nivel de Latinoamérica ha sido y fue presentado ante órganos de jurisdicción local por los delitos contra los deberes de humanidad en su forma de esclavitud doméstica, esclavitud sexual, violencia sexual en contra de los acusados, como lo escuchamos en el audio que pasaste, con el coronel retirado Francisco Stelmer Reyes Girón, quien fue el encargado del destacamento militar en la región Sepur Sarco, con 120 años de prisión, y mira que fue poquito con todo lo que hizo. Y a Heriberto Valdés Asic, que fue condenado a 240 años, él fungía como excomisionario militar de esa región en la época en que fueron cometidos los delitos. Francisco Stelmer Reyes Girón fue juzgado por los delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica en contra de 11 mujeres quechís y en su forma violencia sexual y asesinato en contra de Dominga Koch y sus 2 niñas. Al segundo, Heriberto Valdés Asic, se le juzgó por el delito de desaparición forzada y por delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violencia sexual contra 2 mujeres. Estas mujeres sufrieron grandes violaciones a sus derechos humanos durante los primeros años de la década de los 80. En el destacamento militar, como ya dijimos, de Sepur Sarco, que está ubicado entre Alta Verapaz e Izabal. El camino que han recorrido en todos estos años, acompañadas por las organizaciones que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, les llevó a tomar la decisión de acudir a los tribunales en busca de justicia y reparación digna. La sentencia impone medidas de reparación para dignificar a las mujeres a través de programas de salud y vivienda, así como medidas para educar a las nuevas generaciones y a los militares sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el respeto de los derechos humanos.
En el tiempo, los hechos de violencia contra las mujeres del grupo de Sepur Sarco tuvieron lugar entre 1982 y 1988 en el marco del conflicto armado. Las mujeres de Sepur Sarco se hallan en un rango de edad entre los 58 y 65 años. Todas tienen hijos mayores y nietos. Historias de vida están profundamente relacionadas con el continuo despojo al pueblo quechí y su búsqueda permanente de nuevas tierras donde sembrar y vivir. Ese continuo despojo y nuevas búsquedas ha llevado a los quechí a migrar desde sus asentamientos originales hacia las tierras bajas del valle de Polochic. El conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala fue resultado de la aguda desigualdad en la distribución de la tierra, la riqueza y el ingreso, así como de la exclusión social y política. Desde la colonización española se instauró una estructura agraria con una alta concentración de la tierra en un reducido número de latifundistas. La tenencia de la tierra tuvo su correlato en el sistema político que fue monopolizado por las oligarquías latifundistas a través de dictaduras y gobiernos militares. Y en casi todos los casos, sus esposos fueron detenidos legalmente, torturados, asesinados y o desaparecidos por haber acudido al Instituto Nacional de Transformación Agraria con las siglas INTA, a gestionar la propiedad de sus tierras. Las mujeres se quedaron solas con sus hijas e hijos, deambulando por distintos destacamentos, indagando por el paradero de sus compañeros de vida sin ningún resultado. El ejército las obligó a trasladarse al destacamento militar de Sepur Sarco, ideado específicamente como un lugar de descanso para los miembros de varios destacamentos y zonas militares ubicadas en la región. Ahí se les forzó a prestar un supuesto servicio militar, sometiéndolas a esclavitud doméstica. Durante varios meses, las mujeres tuvieron que turnarse para cocinar para los soldados y lavarles la ropa en el río, utilizando sus propios medios para comprar hasta el jabón para la ropa de sus victimarios. Fueron violentadas y esclavizadas sexualmente de manera sistemática y continuada por los soldados que llegaban a descansar a ese destacamento. Las violaciones sexuales se dieron de manera individual, pero también tumultuariamente. Hubo casos en los que una misma mujer fue violada hasta por 15 soldados en un mismo día. La violencia sexual se ejerció contra estas mujeres por varios meses, pero en algunos casos se prolongó por años, mientras existió el destacamento. Un reto claro yace justamente en los vínculos continuos entre los militares y la élite económica de Guatemala, que priorizan la perspectiva militar en los medios de comunicación y en la sociedad civil, y ejercen presión sobre el sistema de justicia. Esto dificulta enormemente las posibilidades para las y los testigos de brindar testimonios sobre desapariciones forzadas, masacres y otros crímenes de lesa humanidad, y representa aún mayores dificultades para las mujeres que testifican sobre violencia sexual, ya que deben lidiar con la misoginia que menosprecia su propia humanidad y el valor de sus palabras. El uso de la violencia sexual como una herramienta para la opresión y control social es una estrategia militar histórica. Hoy en día, estas tácticas militares se manifiestan en colaboración con empresas transnacionales. ¡Qué bárbaros! Dado el contexto del conflicto armado y el hecho que el caso se llevó al juicio después de décadas de la ocurrencia de los hechos, resultó difícil obtener pruebas físicas. Una de las numerosas victorias que debemos resaltar en esta sentencia condenatoria es la importancia que se le otorgó a los testimonios de las sobrevivientes y el respeto de las experiencias vividas según las relataron las propias mujeres. Y bueno, vamos a continuar con el tema, pero antes que nada y mientras nos conectamos, vamos a tener para ustedes nuevamente la canción que compuso Fernando López, que se llama Trova de Amor, para que mientras estamos escuchando esto, Misla haga el contacto
para que podamos platicar ya con él y escuchar pues todo lo que él nos tiene que platicar acerca de sus